En primera instancia, recibo el saludo cordial del día, el que les habla el profesor José Alberto Zúñiga Pérez. Tema que nos compete disertar, proceso formativo de la palabra. Cuando nosotros hablamos de este tema llamado proceso formativo de la palabra, debemos de saber que este tema exclusivamente pertenece a la morfología. ¿La morfología de qué se encarga? Se encarga de estudiar la estructura interna de la palabra, como una palabra está formada internamente. ¿Qué te dice la morfología? Toda palabra sin excepción está conformada ¿por qué? Por morfemas, o llamado monemas. Entonces, como estos morfemas o monemas se fusionan para formar una palabra, nace este tema, llamada proceso formativo. Primer proceso formativo se le llama la famosa derivación. ¿Por qué se le denomina derivación? Porque toda palabra dice que está formada, ¿por qué? Por una raíz más un morfema derivado. Ahora, según cómo este morfema derivado acompaña a esta raíz, se clasifica de tres maneras. Tenemos a la prefijación, la sufijación y mixta. Prefijación. ¿Por qué se llama prefijación? Su nombre mismo lo dice. Porque está formado por un prefijo más una raíz, o llamada lexema. Ejemplo, el lexema es legal, pero yo le antepongo un prefijo. ¿Qué digo? Ilegal. A esta palabra ilegal se le llama prefijación, porque está formada, ¿por qué? Por un prefijo más una raíz. Ejemplo, continuo, discontinuo, típico, atípico. Siguiente. El siguiente proceso formativo se llama sufijación. ¿Por qué se llama sufijación? Porque está formado por una raíz o lexema más un sufijo. Ejemplo, si yo digo la misma raíz, legal, pero tengo que poner un sufijo, ¿qué digo? Legalmente. ¿Ve? Un morfema derivado adverbial. ¿Ve? Yo digo árbol, arboleda. Casa, casita, casucha, casona. A estas palabras se le llama la famosa sufijación. Siguiente, mixta. ¿Por qué se le llama mixta? Porque toda palabra está formada mixta por un prefijo más una raíz más un sufijo. O sea, a la raíz le voy a acompañar tanto con un prefijo como con un sufijo. Ejemplo, la raíz legal. Le antepongo un prefijo y un sufijo mente. ¿Y qué digo? Ilegalmente. ¿Ve? Pan, prefijo en, sufijo ada. Palabra empanada. A eso se le llama mixta. Siguiente, composición. ¿Por qué se le llama composición? Porque toda palabra en forma obligatoria está formada, ¿por qué? Por dos raíces. Voy a tener dos raíces. Según cómo estas dos raíces se fusionan para formar una palabra, se clasifica de la siguiente manera. 1. Yuxtaposición o llamada yuxtapuesta. ¿Por qué se le llama yuxtaposición? Porque es la fusión de una raíz más una raíz. Pero ¿qué pasa al fusionarse con estas dos raíces? Ninguna de ellas sufre cambios o alteraciones. Ejemplo, yo digo la palabra tapa más boca, tapaboca. Ninguna cambió, ¿ve? Corta más uña, corta uña. Las dos raíces mantienen su esencia, su forma, su estructura. Pero ¿qué pasa cuando la composición es propia o propiamente dicha? Dos raíces también forman una palabra, pero ¿qué pasa? Una de ellas sus alteraciones, ya sea la primera o la segunda, inclusive las dos. Ejemplo, si digo la palabra mano más obra, yo creo la palabra y digo maniobra. ¿Quién cambió? La primera. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si yo digo mapa más mundo? Creo la palabra y digo mapamundi. ¿Quién cambió? Ahora la segunda. ¿Qué pasa si yo digo pelo más rojo? Creo la palabra, ¿qué digo? Pelirrojo. Cambió la primera y cambió la segunda. La primera era vibrante simple. Pasó a vibrante múltiple. Siguiente, la sinapsia. ¿Por qué se le llama sinapsia? También está formado por dos raíces. Pero ¿qué pasa? Al medio de las dos raíces, aquí encuentro a un nexo, a un conector lógico. Ejemplo, mi raíz, uña. Otra raíz, gato. Pero al medio, una preposición, un nexo, de. Creo la palabra uña de gato. Es una sola palabra. Pero ¿cómo está formada? Por dos raíces, pero en el medio un nexo gramatical. ¿Ve? Otro, silla de ruedas. También. A eso, ¿cómo se le llama? La famosa sinapsia. Siguiente, disyunción. ¿Por qué se llama disyunción? También está formada por dos raíces. Pero ¿qué pasa? Estas dos raíces están separadas. Ejemplo, arco más iris, creo la palabra arco iris. Forma una sola palabra. Pero ¿qué pasa? Las raíces están separadas. ¿Ven? Papa más rellena, papa rellena. Dos raíces forman una sola palabra, pero separadas. Para síntesis.
¿Qué es la parasíntesis? Es la fusión de la composición más la derivación. Nosotros cuando hablamos de composición es la formación de dos raíces, raíz más raíz. ¿Qué es la derivación? Un morfema derivado. ¿Cierto? Ejemplo, acá voy a trabajar tres tipos de composición. La yuxtaposición, la composición propiamente dicho, composición propia y la famosa prefijación. ¿Cuándo se llama yuxtaposición? Cuando ninguna de las raíces cambia. Ejemplo, 7 más mes, dos raíces. Más sino, un morfema derivativo. ¿Qué creo? 7 mesino. Ninguna ha cambiado. Las dos raíces mantienen su estructura morfológica. Pero ¿qué pasa cuando yo trabajo con la composición propia? Una de ellas va a cambiar. Por ejemplo, pica más piedra son dos raíces. Más ero, ¿qué voy a decir? Pica pedrero. A esto, ¿cómo se llama? La famosa composición propia. O yo puedo decir la palabra, por ejemplo, uno facilito. Ropa más viejo, más ero. Ropa viejero, no voy a decir, sino ropa vejero. ¿Qué pasa? Una de las raíces sufre cambios o alteraciones. Prefijación. ¿Cuándo es prefijación? Cuando iba a trabajar con los prefijos cultos, que son exclusivamente las preposiciones. Recuérdate, ya lo hemos trabajado. ¿Cuáles son las preposiciones? A, B, C, D, E. ¿Te recuerda? A ante, B, bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tengo una P, por para, más la raíz Dios, más cero. ¿Qué digo? Por diosero. Se ha creado una parasíntesis, partiendo de la yuxtaposición, de la composición y de la prefijación. Onomatopeya. La palabra onomatopeya deriva de dos voces griegas. Onoma, que es nombre, y peia, que es origen. ¿Qué es la onomatopeya? Es el origen de los nombres, pero ¿a través de qué? De los sonidos. ¿Qué hace la onomatopeya? Le da nombre a los sonidos. Por ejemplo, el pato. A ese cuacuá que produce el sonido del pato, le llama parpa. El búho, ulula. El fuego, crepita. El elefante, barrita. El cocodrilo, llora. A eso, ¿cómo se les llama? Onomatopeas, que vienen a ser nombre de los sonidos. Siguiente proceso formativo. Siglas. ¿Qué son las siglas? Son iniciales de una palabra. Por ejemplo, Documento Nacional de Identidad. Sigla DNI. Policía Nacional del Perú. Sigla PNP. Pero, profe, ¿este es similar a la acronimia? No. La acronimia también son siglas, pero ¿qué pasa con estas siglas? Se leen como una sola palabra. Yo no digo UNDAC. Acronimia, UNDAC, se lee como una sola palabra. Yo no digo OVNI. No, yo digo OVNI. ¿Cuál es la diferencia entre las siglas y la acronimia? Que las siglas se lee cada letra tal y como es. Mediante la acronimia, todas esas siglas se lee como una sola palabra. Siguiente, supresión o llamado acortamiento. ¿En qué consiste la supresión o acortamiento? Nosotros no vamos a pronunciar o verbalizar la palabra completa, sino vamos a hacer una supresión o acortamiento. En vez de decir, mi papá me compró un automóvil, que digo, me compró un auto. En vez de decir bicicleta, bici. En vez de decir fotografía, foto. En vez de decir motocicleta, moto. Y la gramática española acepta estas palabras como adecuadas, como correctas. Pero ¿qué pasa? Estamos suprimiendo, estamos eliminando muchas letras o grafemas. Muy bien, gracias.